Sí. Bueno, buenas noches, hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente. Es para mí un honor, un privilegio poder estar delante de ustedes, poder estarnos edificando, ¿verdad? A través de los cantos, estar tratando de memorizar la palabra, también guardándola en nuestro corazón y a través de los cantos exhortarnos, animarnos unos a otros y el orar, ¿verdad? El depender de Dios, el poner todo en sus manos y seguir perseverando en la comunicación con nuestro Padre Celestial. Gracias por el esfuerzo que han hecho estar aquí. Y Memo, ¿verdad? Especialmente que nos visita de tan largo. Que Dios te bendiga, ese esfuerzo que hace y lleve saludos a nuestros hermanos, a sus padres, que los amamos en el Señor. Estamos estudiando primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Recordemos que el autor de esta carta es el apóstol Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. Él escribió entre el año 51 y 52 después de Cristo. Podemos entender que se cree que se escribió esto desde Corinto, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 18, versículo 11, donde él estuvo unos 18 meses en este lugar. Tenemos el contexto de esta carta en el libro histórico de la Iglesia de Cristo, que es el libro de Hechos, en Hechos capítulo 17 específicamente, versículos del 1 pues en adelante hasta el 10, si no me equivoco. Y bueno, esta ciudad Tesalónica, una de las ciudades de Macedonia, Pablo, Silas y Timoteo estuvieron allí. También vemos uno de los convertidos que fue miembro, ¿verdad?, de esta iglesia, Aristarco, según Colosenses capítulo 4. Y bueno, como era de costumbre, recordando un poco cuando el apóstol Pablo llegó ahí, de inmediato fue en medio, bueno, venía en Hechos capítulo 16, en medio de ciertas dificultades, aflicciones, llega a este hermoso lugar, a Tesalónica, predica la palabra de Dios, hay oposición por medio de judíos ociosos, esto quiere decir personas buenas para nada, que no consideraron la información, y tuvo que salir el apóstol Pablo de este lugar, y rápidamente, ¿verdad?, estuvo allí, viendo que aproximadamente fue entre el año 51 y 53 después de Cristo. Es una iglesia joven. Recordemos que la iglesia fue establecida con poder en Hechos capítulo 2, entre el año 30 y 33 después de Cristo. Entonces son pocos años, ¿verdad?, que tenía esta iglesia pues de estar ahí. Cuando el apóstol Pablo se dirige a los hermanos, eran hermanos que eran trabajadores, hermanos que habían tomado una decisión, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, hermanos que se convirtieron de los ídolos, ¿verdad?, para servir al Dios vivo y verdadero. Y algo muy importante que es el tema fundamental, si usted algo puede aprender de esta carta, puede ver que en estos 5 capítulos que tiene esta primera epístola, usted puede ver que al final de cada capítulo, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 1:10, Segunda de Tesalonicenses 2:19, Primera de Tesalonicenses 2:19, Primera de Tesalonicenses 3:13, el capítulo 4, 16 y 17, así como el 5:23. Usted puede ver que el énfasis es esperar la segunda venida de Cristo. Entonces, la segunda venida de Cristo es eminente, ¿verdad? No podemos negar eso. Y por eso nosotros nos congregamos, por eso nosotros tratamos y hacemos el máximo esfuerzo posible para vivir en santidad delante de nuestro Padre Celestial a través de la obediencia a la fe, a través de la obediencia a la palabra de Dios. Y Pablo, cuando se dirige a ellos, se dirige con el propósito de animarles
ya que la iglesia, pues, viendo el contexto de Hechos capítulo 17, se encontraba en medio de la oposición por parte de estos judíos ociosos. Entonces, Pablo les escribe para animarles, exhortarles a que continúen en la fe, a que perseveren en la fe. También a través de esta carta usted puede ver cómo él les está animando a que consideren, ¿verdad?, el amor que el apóstol Pablo le demostró a ellos. Usted puede ver que Pablo se dirigió a ellos y les dice que su conducta y su manera de vivir fue irreprensible delante de Dios y también delante de los hombres. Los trató como una nodriza, ¿verdad?, que cuida a sus polluelos. Los trató como un padre a sus hijos. No usó palabras lisonjeras, ¿verdad?, adulantes, queriéndoles, decimos acá, queriéndole lavar el coco, sino que utilizó palabras directas, sencillas, humildes. Trabajó arduo, día y noche. Dice que el apóstol Pablo, cuando estuvo ahí, trabajó y viene a confortar también a aquellos hermanos que estaban atribulados en el sentido de que, bueno, morían hermanos y Cristo viene, y ellos seguían, algunos querían dejar de esperar la segunda venida de Cristo, sufrían por aquellos que se adelantaron. Entonces Pablo viene a animarles, a decirles que continúen perseverando, porque la perseverancia en la fe tiene un propósito para la vida eterna. También Pablo en esta carta usted ve cómo él quiere reprender a los ociosos. Hay algunos que no querían trabajar también. Entonces él viene a amonestarlos, a decirles hay que trabajar pues en la obra del Señor, y también hay que ocuparse en sus propios negocios. Esto quiere decir, pues cada uno personalmente ocúpese en su vida, no se meta en la vida del otro en el sentido de qué hace el otro, qué no hace el otro, sino ocúpese usted en sus propios negocios, porque al fin y al cabo la salvación la da nuestro Señor y Salvador Jesucristo personalmente a cada uno. Recuerde que cada uno de nosotros vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta según sean nuestras obras, ¿verdad? Según sean buenas o sean malas. Segunda de Corintios 5:10. Entonces Pablo les escribe para decirle esto, ¿verdad? Y cuando él se presenta, él trae siempre las mejores intenciones. Por eso usted ve que él les dice gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todas las bendiciones, las palabras apostólicas, en este caso las palabras de Pablo, eran mandamientos del Señor, y eran palabras que no eran palabras de hombres, sino que provenían de Dios Padre y del Señor Jesucristo, de quien procede toda bendición. Entonces el mensaje era un mensaje alentador, un mensaje que Cristo viene, un mensaje a seguir trabajando, un mensaje a decirles cuánto les ama, cuánto les extraña y cuánto deseo tiene de estar ahí. En el capítulo 2, hermanos, del versículo 17 en adelante hasta el capítulo 3, que es el que vamos a estar viendo hoy, hasta el versículo 13, yo lo he titulado como el continuo interés de el apóstol Pablo por la iglesia. Y usted ve cómo él le fue estorbado, hermanos. Usted ve en el versículo 18, dice que él quiso ir muchas veces y una y otra vez fue estorbado. ¿Por quién? Por nuestro adversario, por Satanás, ¿verdad? Quien es el que estorba en el progreso de la obra del Señor. Y obviamente el profundo amor que sentía el apóstol Pablo por estos hermanos lo vamos a ver aquí demostrado en este capítulo 3. En este capítulo 3 he dividido esa sección en 3 secciones. Número 1, vamos a ver el interés del apóstol Pablo por la iglesia, por su preocupación. Versículos del 1 al 5. Vamos a ver ese profundo interés por su alegría y el profundo interés por su oración. Hay muchos principios prácticos, hermanos, que nosotros vamos a aprender a través de la lectura de este capítulo. Así que quiero que tenga eso en mente.
y hay varias preguntas que vamos a contestar aquí. Pero primeramente vamos a leer el texto, versículos del 1 al 5, y tal vez empezando desde aquí, hermana Maciel, lee el versículo 1, si me ayuda con el versículo 2, el que quiere seguirlo, hermana, puede. Versículo 3, Pri versículo 4 y Andrés versículo 5. Ajá. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. A fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase vano. Amén. Amén. Muchas gracias por la lectura. Hay varias preguntas que nosotros o que yo a través de la lectura me he hecho, ¿verdad? Y como he titulado esta sección, la preocupación, ¿verdad? El profundo interés de Pablo por la iglesia, obviamente, en cuanto a su preocupación. Quiero ver que veamos qué es preocupación, cómo vemos la preocupación de Pablo aquí por los hermanos. ¿Por qué enviaron a Timoteo? ¿Para qué enviaron a Timoteo? ¿Qué podemos hacer a través de estos 5 versículos? ¿Cómo nosotros podemos superar las aflicciones? Porque es algo que se habla acá. ¿Y de qué manera iba Timoteo a alentar a los hermanos? Hay muchas cosas prácticas que vamos a aprender ahí, pero usted ve, hermanos, que la preocupación básicamente es un estado de intranquilidad en el cual una persona pues está a través de las circunstancias externas que puedan estarse viendo y que indirectamente usted pueda estar sintiendo. Entonces, ¿cómo vemos la preocupación de Pablo aquí? Lo vemos en el versículo 1 dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más. Este gran interés que tenía el apóstol Pablo por la iglesia en Tesalónica o por los hermanos específicamente, es algo que usted lo va a ver en este capítulo, hermanos, profundamente. Necesitamos entender, hermanos, que después de que el apóstol Pablo tuvo que salir de Tesalónica, usted puede ver en Hechos capítulo 17, ¿verdad? Donde él llegó a Berea y estuvo predicando allí. Cuando estos judíos ociosos escucharon que ahí se estaba predicando la palabra de Dios, ahora sí que se movieron hasta Berea para impedir, ¿verdad?, que el progreso del evangelio fuera de ese lugar. De hecho, al apóstol Pablo lo tuvieron que poner en una barca, mandarlo en el mar, y algunos hermanos lo llevaron hasta Atenas. En Atenas él estuvo allí un tiempo. Y note que si usted sigue leyendo en Atenas, hermanos, Pablo estaba con la preocupación por los hermanos recién convertidos. Recuerda que este es un principio que ya hemos aprendido, que debemos de mantener en oración y en una profunda comunicación con los hermanos recién convertidos, algo por lo cual el apóstol Pablo siempre oraba. Y Pablo estaba en Atenas, ¿verdad? Viene de oposición desde Tesalónica, después en Berea, y ya venía desde Hechos capítulo 16 ahí en Filipos, y en Hechos capítulo 17, versículo 15 en adelante, están Atenas. Y en Atenas, si ustedes no recuerdan, los atenienses, hermanos, dice que el espíritu de Pablo se enardecía en ese lugar por ver a los atenienses entregados a la idolatría. Entonces vea la condición en la cual estaba Pablo. Pablo estaba preocupado por los recién convertidos, venía de muchas oposiciones y estaba ahora viendo a la ciudad entera entregada a la idolatría. De hecho, dice que los atenienses, ¿verdad? Así como
algunas personas o extranjeros que también eran parte de ese lugar, ellos no se interesaban en Dios. Ellos lo que querían era escuchar algo nuevo, ¿verdad? Que alguien les predicara algo nuevo. Y usted puede ver eso en Hechos capítulo 17, versos 16 hasta el 21. Y aún así, en ese estado emocional que asumo yo a través de el contexto, hermanos, que estaba Pablo, ¿verdad? Tanto emocionalmente, venía en Hechos capítulo 14 de ser apedreado y sacado que casi que muerto, y no creo que una pedrada se le hubiera curado así como muy rápido, ¿verdad? De hecho, uno se golpea, tiene un golpe y esos golpes duelen. En Hechos capítulo 14, a él lo sacaron casi que muerto, arrastrado de ese lugar después de ser apedreado. Por eso él mencionó, recuerdan en Gálatas cuando estudiamos que él llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo, porque él en Filipenses usted también puede observar cómo él fue azotado, flagelado, sacado casi que muerto de este lugar. Él estaba en una condición crítica y todo por hacer el bien, por predicar la verdad. Y bajo este contexto, pensando en los hermanos en Tesalónica y ahora viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Y usted puede leer ahí, acordamos quedarnos solos en Atenas. Usted dice, bueno, si era tanta la preocupación, ¿por qué no se fue para allá? Bueno, fue una decisión que tomaron a través de las circunstancias que estaban pasando. Eso no quiere decir que él no quería ir a sufrir allá con los hermanos en medio de la oposición, porque ahí en Atenas él estaba sufriendo también, entonces no tenía escapatoria. A cualquier lugar que fuera iba a sufrir. Y lo que me impactó estudiando esto, hermanos, es que Pablo, a pesar de eso, dice que día tras día, ahí en Atenas, él iba a las sinagogas y discutía con judíos y con personas que también querían obedecer en ese lugar. Así que él, en medio de la aflicción, en medio del estar pensando, nunca dejó de predicar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué enviaron a Timoteo? Hay muchas características que usted puede ver de este trabajo. Número uno, dice que Timoteo era un hermano. Y Jesús fue claro también cuando llamó o consideró a quién es mi hermano y quién es mi padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 12, versículo 50 en adelante. Usted puede ver leyendo este texto que Timoteo era un servidor de Dios. De ahí viene esta palabra diáconos, ¿verdad? Timoteo era un servidor de Dios, no en el sentido oficial de la palabra, cumpliendo pues los requisitos que están en Primera de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 3, versículos del 7 al 10 en adelante, ¿verdad? Sino específicamente como un ministro, como un compañero de trabajo. De hecho, en estas cartas que nosotros estudiamos, vimos que Timoteo era un colaborador de Pablo, lo vimos también como el verdadero hijo en la fe, Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 2, y porque Timoteo era una persona descrita como aquel que amaba a los hermanos. Esto quiere decir una persona que era dada por los hermanos. Si usted ve cómo Pablo describe a Timoteo en Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 22, dice, espero en el Señor, ¿verdad? Esto hablando en el contexto cuando Pablo iba a enviar a Timoteo ahí a la ciudad de Filipos, para que yo también esté de buen ánimo de saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo yo del mismo ánimo, dice, a ninguno tengo, o sea, a él sí, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, porque ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Vea las características de las personas, ¿verdad? De los siervos de Dios, hermanos, quienes realizan la obra del Señor, ¿verdad? Realiza la obra un hermano, realiza la obra alguien que está trabajando y realiza
la obra a alguien que es dado, ¿verdad? Pablo fue dado y entregado a los hermanos, y Timoteo fue uno, dice Pablo, que no tengo a ninguno con el mismo ánimo, ese mismo deseo de animar, de exhortar, de fortalecer, de sufrir por la causa, hermanos, era Timoteo. Y él había servido, hermanos. Me encanta, dice que uno que sirve, hermanos, es aquel que no busca lo suyo propio, sino el que busca lo que es de Cristo Jesús. Y ese era Timoteo. Ahora, cuando envían a Timoteo, hermanos, envían a Timoteo para confirmar. Y el confirmar, hermanos, quiere decir fortalecer y fijar. Pero no era que los hermanos en Tesalónica ya se habían convertido, ¿verdad? Habían tomado una decisión. De hecho, habían recibido la palabra con gozo en el Espíritu Santo. Usted puede leer eso en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Entonces, ¿para qué querían enviar a Timoteo para confirmarlos? ¿Para qué quería enviar a Timoteo para animar y exhortarlos en la fe, hermanos? Porque las circunstancias, hermanos, recuerde que por ejemplo, en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, después del bautismo, para que se cumpliera toda justicia en él, ¿verdad? Específicamente, según Mateo capítulo 3, versículo 15, después de eso, vimos que viene la tentación, vienen las aflicciones por causa de la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4. Después del bautismo, hermanos, nosotros venimos a ser hijos de Dios, recibimos el perdón de nuestros pecados, pero ahora sí que viene lo bueno, ¿verdad? Vienen las batallas, hermanos, espirituales, y necesitamos, hermanos, por eso necesitamos reunirnos, por eso necesitamos orar, por eso necesitamos leer la palabra, porque ahora sí que sí viene una batalla espiritual, hermanos, fuerte, hermanos, y necesitamos el apoyo del uno del otro. Necesitamos mensajes de un hermano a través de la palabra de Dios, ¿verdad? O por medio de la palabra de Dios para fortalecernos y animarnos, porque hay circunstancias que nos van a querer hacer mover a la fe. Y para eso enviaron a Timoteo, lo enviaron para confirmarlos a ellos, animarlos y exhortarlos en cuanto a la fe, esto es, en cuanto a su obediencia y su perseverancia en el evangelio, y para que nadie, dice, los mueva de las tribulaciones. ¿Y por qué, hermanos? Porque las aflicciones del tiempo presente los podían desalentar a ellos. La persecución por causa de la predicación de la palabra de Dios los iba a poder desalentar. El que partiera un ser querido los podía desalentar, y de hecho algunos, usted va a ver en el capítulo 4 que estaban siendo desalentados. El trabajo secular, hermanos, los podía desalentar. Cuántas humillaciones, cuántas cosas podemos o hemos podido experimentar nosotros en el trabajo, pero entonces, y Pablo está, no puedo ir a este lugar, estoy viendo a Atenas entregado a la idolatría, necesito enviar a Timoteo para que los confirme. Entonces, cuando entendemos, hermanos, que como cristianos realmente las aflicciones son necesarias, hemos sido destinados para sufrir, para sufrir haciendo el bien. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte mencionó: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por vuestra causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo. Gozaos y alegraos, ¿verdad? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando usted y yo, hermano, como cristiano, entendemos esto, nada lo va a mover. Mencionó también Pablo a la iglesia en Filipos, Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido por la causa de Cristo, no solo que creáis por él, ¿verdad? No solo es vivir en obediencia,
sino que padezcáis por él. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. No hemos sido engañados, hermanos. Dios no nos ha engañado. Hemos obedecido el evangelio. Tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Todas las bendiciones están ahí. Hemos tenido el perdón de pecados. Hemos sido justificados. Esto es ser hallados sin culpa delante de Dios. Yo no pagué. El que pagó fue el Señor. Fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos tenido la redención. Tenemos la salvación en Cristo Jesús. Bueno, cuántas bendiciones espirituales. Tenemos acceso a Dios por medio de la gracia. Nuestras oraciones son escuchadas, pero vamos a padecer. No se nos ha engañado, ¿verdad? Cuando entendemos esto, hermanos, hay varias cosas que podemos hacer para superar esas aflicciones. Y una de ellas es que hay que considerar las aflicciones como algo que es leve, algo que en un momento va a pasar. Recuerde segunda de Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18, porque esta leve tribulación que ustedes están viviendo produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando, dice, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, para superar una aflicción, puede ser externa, puede ser de su salud, puede ser por causa de la predicación del evangelio, oposición, humillación, etcétera, abandono de nuestra familia. Hay muchas cosas que pueden venir, hermanos, pueden venir. Hay que saber que eso es temporal. En algún momento eso va a pasar. Hay que entender que lo que nos espera es mucho mejor. Pablo, eso era lo que quería que los hermanos entendieran. La venida de Cristo es más que el sufrimiento que usted puede experimentar, iglesia. Iglesia en Tesalónica, iglesia de Cristo aquí en San José Sur. Lo que podamos sufrir por la causa no es nada por la gloria venidera que es en Cristo. Por eso es que no podemos perder ese rumbo, hermanos. Y hay que recordar, tenemos ejemplos. Tenemos, bueno, Pablo, ¿verdad? Que sufrió tanto físicamente como emocionalmente por la causa de Cristo. Tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, primera de Pedro capítulo 2, ¿verdad? Donde dice que nosotros hemos sido llamados por Él, ¿verdad? Para que sigamos sus pisadas y tenemos un ejemplo en Él, no solo para vivir, ¿verdad? Siguiendo sus pisadas, sino también para que padezcamos por Él. Santiago, ¿verdad? Mencionó en Santiago capítulo 5, versículo 10, tengáis, ¿verdad? Como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, ¿verdad? Que hablaron en el nombre del Señor. Los profetas, ¿verdad? Que el Espíritu de Cristo dice que estaban ellos, primera de Pedro capítulo 1, versículos 9 y 10. Ellos hablaron de el Mesías prometido y sufrieron por la causa de Cristo y ellos son nuestro ejemplo, hermanos. Ellos deben de ser nuestra admiración. Por eso, si usted está sufriendo, si usted está padeciendo, tenemos ejemplo en nuestros hermanos, tenemos ejemplo en los que han sufrido por la causa de Cristo y tenemos la palabra de Dios que nos enseña esto y que nos conforta y que lo que viene, hermanos, es más grande que lo que usted y yo podamos estar sufriendo. Hermana, ¿iba a decir algo? Sí, hermano, recordando lo que dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 16 y 20, me pongo a pensar que hay que tener mucho cuidado en pensar que todo sufrimiento es meritorio, ¿verdad? Porque muchas veces sufrimos por consecuencia de nuestros propios pecados. Entonces, pero lo que dice ahí es que ¿qué gloria hay en que si usted es abofeteado por pecar, digamos? La gloria está en que usted padezca como cristiano. Amén. El padecimiento como cristiano es el que mayor mérito tiene, porque usted recibe una consecuencia de un pecado que usted cometió.
Sí, pues se merece, ¿verdad? Cada cosa, cada acto tiene su consecuencia, ¿verdad? Dios no nos da juicio aquí en esta tierra, eso lo sabemos, pero si de repente yo tomé mucho alcohol toda mi vida y al final de mis días me da cirrosis, entonces yo no estoy diciendo, ay, que estoy padeciendo como cristiano, no, estoy padeciendo por culpa de mi pecado. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado en pensar que cualquier sufrimiento que yo estoy pasando, soy un mártir de la fe, ¿verdad? Hay que saber diferenciar cuándo es que padecemos. Si yo voy a la calle y me humillan por estar predicando, ese es el padecimiento de Cristo. Amén. De hecho, muy buen comentario. De hecho, en ese contexto, ¿verdad? Que usted dice de Primera de Pedro, usted ve que el propósito es ese. Si alguno padece como cristiano, ¿verdad? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro 4:16. Pero anteriormente dice, ustedes que padecen como malhechores, como homicidas, como fornicarios, ¿qué gloria van a tener de eso, verdad? Todas las cosas que uno haga estando en este cuerpo van a traer consecuencias, ¿verdad? Consecuencias positivas si yo predico el evangelio y sufro por eso, ¿verdad? Porque me está reservada la corona de vida que el Señor ha preparado para los que le aman. Y si padezco por pecado, ¿verdad? Por cometer transgresión, va a sufrir. Solo que en este va a tener condenación eterna en el pecado, pero por Cristo va a tener pues la salvación. Bueno, si se arrepiente del pecado que cometió, va a ser perdonado igual como cualquier otra persona. Lo que pasa es que la consecuencia... Ahí queda, sí. Ahí queda y uno va a seguir sufriendo esa consecuencia hasta que Dios quiera o hasta que se muera o lo que sea, pero sí, si hay arrepentimiento, perdón. Ok, amén. Y usted ve de qué manera iba Timoteo a alentar a los hermanos. Usted ve que Timoteo iba a alentar y fortalecer a los hermanos que estaban en aflicción a través de la predicación de la palabra de Dios. Recuerde que esto era algo, hermanos, esto era algo que en su contexto, ¿verdad? Ellos no podían llegar y hacer como nosotros. Estoy pasando algo difícil y voy a leerme Segunda de Timoteo, ¿verdad? Ellos no lo podían hacer en su momento porque en su contexto todavía no estaba escrita todo el compendio, por decirlo así, o la biblioteca que es la Biblia. En ese momento estaba en progreso, estaba entre el año 51 y 52 después de Cristo. Pero Timoteo llega a este lugar, ¿verdad? Y él también fue guiado, inspirado por el Espíritu Santo. Él viene a traer palabra de Dios. El mensaje que traía Timoteo era un mensaje que el apóstol Pablo le había enseñado. Recordemos que él también desde la niñez había y mantenía las sagradas escrituras en su corazón. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Él viene a animar, hermanos, a la iglesia, a los hermanos con la predicación de la palabra de Dios. Hay que tener nosotros cuidado, hermanos, de no caer en, por ejemplo, hay muchas necesidades y uno ve la necesidad, hoy es que está pasando necesidades económicas, ¿verdad? O está pasando por necesidades físicas y nosotros nos enfocamos en solamente eso. Pero lo que va a traer alivio y confort, hermanos, a la vida es la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es la que actúa, hermanos, en los creyentes. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. La palabra de Dios es la que consuela, hermanos, en medio de las aflicciones. Romanos capítulo 15 versículo 4. La palabra de Dios es la que nos hace crecer para la salvación. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Y hay muchos textos, hermanos, que nos hablan de el poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que imitar, hermanos, este patrón que hay ahí. En medio de las aflicciones, vamos a decir, ellos estaban en aflicción en Atenas. La iglesia también estaba en aflicción. ¿Qué pudo haber llevado o qué ayuda económica o qué pudo haber llevado Timoteo, ¿verdad? A la iglesia si estaba en medio de la circunstancia. Una iglesia agradecida o una persona agradecida, hermanos,
no tan solo es la que recibe la palabra, ¿verdad? O que recibe la ayuda económica, uy, gracias a Dios, ¿verdad? Y qué bendición, sino si usted llega con la palabra, ¿qué más bendición quiere usted? Hay algunos que usted ve que cuando usted lleva la palabra, no lo quieren recibir porque no es la ayuda que están buscando, hermanos. La ayuda que buscan es la ayuda económica. Y eso mismo le pasó al Señor Jesús. Recuerde que cuando al Señor Jesús lo seguían y Él leyendo y conociendo las mentes de las personas, dice, ustedes me siguen no por las señales que ustedes ven, Juan capítulo 6, sino porque tienen hambre y quieren y necesitan ser saciados. Hermanos, nuestro enfoque es llevar la palabra. Si podemos hacer más, gloria a Dios, ¿verdad? Pero el enfoque siempre tiene que estar ahí. Eso es lo que va a traer alivio y consuelo a cualquiera de nosotros y a cualquier persona, ¿verdad? Pero como dije anteriormente, esto no significa que si podemos hacer el bien, ¿verdad?, lo vamos a hacer en todas las áreas de nuestra vida, pero el enfoque está en la palabra de Dios. Por eso ellos iban a ser alentados, por eso ellos iban a ser exhortados en la fe, no tan solo con una ayuda económica, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pri. Ahora Andrés y yo veníamos ahí por Paso Ancho y pasamos a la parte de un edificio que es inmenso, pero inmenso, y tiene un montón de luces y es donde se reúne la gente, no sé si se llama Comunidad Paz o algo así, digamos, pero es muy grande. Y yo me quedé así viendo, ¿verdad? Yo veía ese edificio y yo decía, ¿verdad? Porque uno se sueña, no tanta exuberancia, pero algo, digamos, bonito. Pero a la vez le decía yo a Andrés que justamente un día me salió una persona que iba ahí, que decía, hoy la iglesia es desde casa. Y entonces la persona, porque está enferma, entonces la persona está acostada en la cama y con el tele viendo la prédica. Entonces siento que parte de padecer, aunque no es directamente una tribulación, digamos, pero es vivir en la forma en que nosotros tal vez no se nos da todo tan fácil o no estamos llenos de gente, y es porque no podemos decirle lo que la gente quiere escuchar. Entonces eso es parte de esta tribulación que nosotros tenemos que pasar, que en ocasiones hay gente que nos va a dar la espalda, en ocasiones hay gente que viene, se bautiza y cuando se da cuenta de que tiene que hacer un cambio en su vida, se va, o hasta familia, nosotros mismos que en ocasiones decíamos tener aquí y que donde entienden que es el cristianismo, nos dan la espalda. Amén. Y eso es duro, Paul, pero creo que es parte, a mí me anima mucho este versículo porque el versículo 3 habla de que dice, porque para esto estamos puestos. O sea, la tribulación es parte del cristianismo. Amén, sí. Y está muy atinado a esta carta. De hecho, en 2 de Tesalonicenses, lo vamos a ver más adelante, capítulo 3, versículo 2, dice que cuando Pablo llevan esta palabra, dice, van para que ustedes sean librados de hombres perversos. Estos hombres perversos a los cuales él se refiere eran personas que ya habían obedecido y ahora quieren utilizar la gracia de Dios como libertinaje. Y Pablo les está diciendo a la iglesia, ¿verdad?, por medio del mensaje, tranquilos, no sufran por ellos porque no es para todos la fe. Hay personas, hermanos, que llegan, obedecen y usted dice, y este va a ser el próximo Pablo, ¿verdad? Y ya en los días, ¡pum!, ya no vino, ya no quiero saber nada. Pero uno sufre, obviamente, pero no es para todos la fe. No es para todos vivir piadosamente, no es para todos vivir en obediencia. Y nosotros tenemos que seguir, hermanos. Si otros vuelven, pues nosotros seguimos. Amén. Perdón, no voy a entrar mucho, pero es que hay algo que, y como lo repetí en una ocasión, en una clase creo que fue de mujeres, que mucha gente piensa que porque uno es cristiano no va a padecer. Y es cuando más padecimiento tenemos, porque obviamente el maligno trata de hacernos caer con lo que más nos duele. Y no porque lo sepa, sino porque nosotros, él sabe dónde está la espinita, porque nosotros no lo permitimos, ¿verdad? Pero hay alguien que a mí me preguntaba eso, me dice, pero yo no entiendo por qué si ustedes, los cristianos, están con Cristo, deberían de vivir una vida mejor, no enfermarse, no sé qué. No, es que no significa que no tengamos tormentas, hasta huracanes tenemos en muchas ocasiones.
El detalle es de quien estamos tomados de la mano es la mejor fuerza, digamos, es nuestro mejor salvavidas. Amén. Y es lo que ellos no comprenden, piensan que por estar con Cristo, ay no, yo vivo en la gloria, pues no, hay días que ni para el taxi tengo, digamos, pero Dios siempre saca a flote, de alguna manera te va a resolver, y es lo que ellos no comprenden. Amén. Que Él nos hace pasar todas esas situaciones para entender que Él está en cositas que son muy sencillas. Así es, hermana. Gracias por su comentario y definitivamente hay que entender que las aflicciones por causa de la predicación del evangelio, hermanos, hay que verlas como una bendición. Hay que ver las circunstancias que vivimos, las aflicciones, como bendiciones por la gloria venidera que es en Cristo, hermanos. Ahí es donde está el punto. Lo que viene, lo que nos espera es grande. Así que ahí vimos la preocupación, hermanos, o el interés de Pablo por esa preocupación porque voy a enviar a Timoteo, porque estaba atento a ellos, porque quería tener esa relación estrecha, hermanos, con la iglesia, a pesar de que él no estaba ahí. Vamos a ver la alegría de él. Y el versículo, tal vez me ayudan ustedes ahí, pueden ir en fila del versículo 6 al 8. 6 al 8. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Amén. Hay varias cosas que vamos a ver ahí. Vamos a ver la alegría, vamos a ver cuáles son las razones para la alegría, qué produjo las buenas noticias de Timoteo sobre los hermanos, en este caso, ¿verdad? Sobre Pablo, Silas. ¿Cuánto nos alegramos nosotros, verdad? Como un principio, ¿cuánto nos alegramos nosotros por la fe de otro? Y la alegría es como la preocupación, un estado, ¿verdad? En el cual está o se encuentra una persona. Y las razones que vemos para esta alegría fue la noticia, hermanos, las buenas noticias de la fe de ellos. Vemos que la alegría, hermanos, no es solo porque alguien está bien físicamente o económicamente. La alegría viene porque alguien está firme en la fe. Y eso es algo primordial, hermanos, porque la fe, recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vimos que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos el ejemplo de todos los que vivieron en una vida en obediencia a la instrucción de Dios, y eso tiene un resultado primordial. ¿Y por qué? Porque la fe, hermanos, o esa instrucción de Dios, si nosotros somos obedientes y estamos seguros, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros somos guardados por Dios a través de nuestra obediencia a su palabra. No vamos a ser tocados por el mal por obedecer la palabra de Dios. Por eso cuando usted sigue leyendo hasta el versículo 10 de Primera de Pedro capítulo 1, les dice, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación de vuestra alma, hermanos. Y algo que también mencionó Juan, Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. ¿Cuál es la victoria o qué es lo que vence al mundo, hermanos? Nuestra fe, nuestra obediencia a la palabra de Dios es lo que nos lleva al triunfo, hermanos. Ese mensaje glorioso y esa obediencia, esa profunda confianza y certeza nuestra en ese mensaje nos lleva a la salvación eterna, hermanos. Y vienen a Timoteo, trae buenas noticias de la fe de ellos, trae buenas noticias del amor de ellos, hermanos. Ellos vivían en amor, ellos vivían sacrificándose los unos por los otros. De hecho, ese sacrificio de ellos se extendió
a través de la predicación, hermanos, de la palabra de Dios, y pasó fronteras. Y las buenas noticias que ellos, que siempre ellos lo recordaban. Vea qué lindo es saber cuando viene Timoteo y trae informes de los hermanos en Tesalónica. Esos hermanos están firmes en la fe, los hermanos están viviendo con un amor sacrificial, y los hermanos también le mandan a decir, vamos a decirlo de esta manera, que ellos los tienen en su mente, que ellos aman el trabajo que ustedes hicieron mientras estuvieron aquí. Era algo, hermanos, que ellos mantenían todos los días, que señala una verdad. Y es así, hermanos, como nosotros también debemos de mantenernos unos por otros, recordándonos con cariño, deseando vernos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer a hermanos en otros lados. Y yo sí me pregunto cómo estarán los hermanos ahí, ¿verdad? ¿Cómo está la fe de los hermanos? O si usted llegó y visitó y usted vio algo que la están pasando dura, aquí hay demasiada necesidad. Por ejemplo, usted va a lugares que solo hay un hermano, que el hermano es el que canta, el hermano es el que ora, el hermano es el que predica, el hermano es el que da la clase, es todo. Y uno dice, pobrecito el hermano, es duro lo que él está viviendo. En medio de todo el arduo trabajo que hay en la obra del Señor, y él está haciendo lo que puede, ¿verdad?, con lo que Dios le ha dado. Oremos por el crecimiento, oremos por los cristianos que están ahí. Es difícil, hermanos. ¿Cuánto usted y yo pensamos en eso? ¿Cuánto usted y yo pensamos? Así estuvo pues Byron, ¿verdad? Y Cristel tanto tiempo en medio de eso, ¿verdad? Haciendo el café y todo, también Byron. Pero eso tiene una recompensa, hermanos. Eso tiene una recompensa. Cuando Timoteo trae ese informe, él viene a ser consolado. Vea cómo la fe de suya, cuando es fe bíblica, ¿verdad?, lo conforta a uno. Porque el saber que usted está bien espiritualmente me tiene que confortar a mí. Eso fue lo que recibió Pablo a través de este informe, consuelo por la fe de ellos. Ve cómo la fe, hermanos, no es tan solo como algo que yo tengo en mi mente, sino también algo que pasa fronteras a través de mi obediencia y la predicación, a través de mi ejemplo. Viene un informe, no, los hermanos están bien, están haciendo un gran trabajo, y ahora Timoteo dice, Pablo, perdón, viene a ser confortado. ¿Y qué produjo eso? Bueno, trajo consolación, trajo en medio de la aflicción que estaba ellos, trajo consolación por la fe en medio de la necesidad, trajo alegría, básicamente, trajo vida al apóstol Pablo. Entonces, hermanos, podemos concluir, si nuestra fe está motivando a otros a seguir adelante. O sea, su fe impacta a otro para que continúe, o su manera de vivir está más bien desalentando a otros. Qué triste es que nuestra vida desaliente a otros, ¿verdad? Y eso es algo que debemos de cuidar. Recuerde que debemos de imitar los buenos ejemplos. Nosotros tenemos que ser buenos ejemplos, hermano, para los demás. Podemos decir eso. Podemos decir, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 11, ¿verdad? Podemos decirlo, hermanos, no hay que tener miedo de eso. No es arrogancia, no es altivez. Es por la gracia de Dios. Yo soy lo que soy. Yo estoy haciendo esto para que mi vida esté apegada a la voluntad del Señor, para poder estar esperando en Él. Podemos utilizar nuestro ejemplo de obediencia, hermanos, para animar pues a otro. Y quiero terminar con este último, hermanos, ese profundo y continuo interés de Pablo por la iglesia, que es el de la oración. Y por el tiempo, hermanos, quedan 5 minutos, voy a leerlo de esta manera. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando noche y de día con gran insistencia, para que veamos
nuestro rostro y completemos lo que falta, lo que falte a vuestra fe. O sea, él está haciéndoles una pregunta. ¿Qué acción de gracias, verdad? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La oración, hermanos, es la comunicación del hombre con Dios, es la dependencia también, denota la dependencia que el cristiano tiene de Dios. Por eso podemos decir que un cristiano que no ora es un cristiano que no está dependiendo de Dios. Esa noticia, hermanos, que recibió Pablo de Timoteo a través de la fe de ellos, hermanos, también produjo que él fuera dedicado, Pablo estuviera dedicado a la ferviente oración. Es una oración insistente, hermanos. O sea, es una oración todavía más fuerte. Dice, noche y día, hermanos, noche y día. ¿Cuánto desea usted ver a un hermano, verdad? Porque la oración de Pablo era, ya sé que están bien, ya sé que su fe está firme, pero Pablo dice, yo quiero estar ahí, yo quiero ir a verlos, yo quiero compartir con ellos. Y el deseo de Pablo en su oración es que Dios lo dirija a ellos para completar la fe. Ya lo mencioné anteriormente, ellos se habían convertido, estaban firmes en la fe. Entonces, ¿por qué Pablo oraba para poder ir a ellos para completar esa fe? Hermanos, porque la fe tiene que ser perfeccionada. Recuerde en Hebreos capítulo 6, versículo 1, ya dejando los rudimentos del bautismo, de la doctrina, del partimiento del pan, no sé, de la cena, que la ofrenda, ya eso es básico. Eso es el abecedario del cristiano. Hay que ir más allá. ¿Y eso cómo viene, hermanos? A través del estudio, hermanos, de la lectura de la palabra de Dios, de una vida dedicada. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que avanzar, hermanos. La fe nuestra tiene que avanzar. No podemos quedarnos en lo mismo, hermanos, en los mismos temas, las mismas cosas. Tenemos que progresar, porque la palabra de Dios tiene demasiado, hermanos, demasiado contenido, y nosotros no podemos solo estar hablando del bautismo, hermanos. Ya eso es algo que nosotros lo tenemos que manejar. Ya es algo que el congregarse, ellos me dijeron que era el sábado. Entonces tengo que, era el sábado entonces, y no el domingo. Ya hay que dejar eso. Ya hay que dejar, pero ¿por qué no ofrendan los niños? ¿Y cómo ofrendan los niños? Hermanos, eso ya es algo básico, hermanos. Esas preguntas, hermanos, ya hay que pasar a otro nivel. Y si Dios nos pide eso, hermanos, es porque podemos hacerlo. Él nos da la capacidad. De hecho, en oración, hermanos, nosotros hay que pedirle a Dios que nos abra nuestra mente. Colosenses capítulo 1, que nos dé la inteligencia, la sabiduría espiritual, hermanos, para nosotros crecer. Pero también hay que nosotros poner de nuestra parte. Esto es hacer el tiempo, sacar los ratos, ¿verdad? Que haya que hacer para invertir. Porque si alguno tiene falta de sabiduría, dice alguno, pídala a Dios. Pero no va a llegar, hermanos, como llegaron a los apóstoles. Eso significa que hay que sentarnos, hay que sacar el tiempo y hay que leer, hermanos. Si tan solo leyéramos la Biblia, dice el apóstol Pablo, leyendo, vamos a poder entender Efesios 3:4. No es que hay que la Biblia es muy difícil o que Dios la ha puesto muy difícil. No, hermanos, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, va a conocer si la doctrina es de Dios o si alguno habla por su propia cuenta. Juan 7, versículo 17. Byron. El tema de avanzar y crecer es muy acertado para lo que dice la carta, ¿verdad? Porque fue como que intencionalmente Dios separó a Pablo
de los tesalonicenses para que Pablo se viera obligado a escribirles con esa misma ansiedad o preocupación y los confirmara por escrito. Entonces nos enseña cómo se confirma un hermano en la fe. Y eso es tan importante porque a veces está bien hacer ese tipo de preguntas básicas, digamos, que hermano, ¿por qué no se usan los instrumentos musicales? Un hermano que está recién entrando a la iglesia, es obvio, sí. Está empezando un poder espiritual, que no sepa la parábola del sembrador, está bien, es entendible, pero que un hermano de 10, 15 años le mande a uno por redes sociales, uy, vea, viene el anticristo y no sé qué. O sea, me parece inmadurez de alguien que tiene muchos años que no sepa manejar un tema tan simple, tan básico, porque es progreso, digamos. Uno crece, ¿verdad?, a base de leche materna, ¿verdad? Uno tiene que ir comiendo más sólido cada vez, y lo mismo pasa cuando uno se queda patinando, y hay hermanos que quedan como congelados en el tiempo, quedan como patinando en el mismo tema y rellenan apuntes y apuntes del mismo tema, no se les graban, no dejan de aprender de ese tipo, ¿verdad? Entonces es importante, es buenísimo progresar y confirmarnos en la fe, echar raíces y decir, bueno, esto ya lo vi, porque tengo que volver a repasarlo, porque tengo que volver a ese tema si ya se supone que debería saberlo. Amén, hermano. Sí, definitivamente hay que poner de nuestra parte para tener un crecimiento espiritual, y eso va a ser posible por la gracia de Dios, ¿verdad? Podemos hacerlo, sí. Ya hay que avanzar, hermanos, hay que progresar. Necesitamos ancianos en la congregación, necesitamos diáconos, hermanos, necesitamos evangelistas, maestros. Todos tenemos que estar involucrados en esta obra. Todas las bendiciones que nosotros estamos perdiendo por estar de negligentes. Bueno, la iglesia en Tesalónica nos da un ejemplo, el ejemplo de que ellos se quedaron, vamos a decir así, sin el predicador, pero ellos dijeron, el mensaje que entendimos, que fue el evangelio, lo hemos recibido, vamos a compartir esto, y crecieron, hasta la fe de ellos se extendió. ¿Recibió un buen mensaje Pablo? Por supuesto que sí, hermanos, porque ellos fueron diligentes, y ahora Pablo viene a orar. Le invito, hermanos, a que busque oraciones pequeñas que están en Primera de Tesalonicenses, que Pablo hizo por los hermanos. Una oración, hermanos, que hoy podemos hacer los unos por los otros. Señor, que sean afirmado el corazón de este hermano y de esta hermana para ser irreprensibles en santidad delante de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La segunda venida de Cristo, hermanos, es eminente. Va a suceder porque así está escrito, así lo mencionó él. Esta carta nos habla muchísimo de eso, y es algo que nosotros tenemos que estar esperando. Nuestra oración, hermanos, es que este texto nos motive a eso, hermanos, a amar más, a orar más, a cuidar más a nuestros hermanos, a cuidar más a los recién convertidos, a estar hasta que todos estemos firmes, dice, ¿verdad? Irreprensibles, santos, hermanos, apartados hasta la venida de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Primera de Tesalonicenses 3:8. Ahora vivimos, dice, si usted está firme. Si usted está firme, hermana, gloria a Dios. Si usted está firme, gloria a Dios. Esa debe de ser nuestra motivación. El esfuerzo de cada uno por el otro va a marcar eso. Amémonos de corazón, ¿verdad? Como dice, no de labios ni de oídos. Fortalezcámonos en el Señor siempre, que su gracia sea a nosotros, que estemos en ese mismo sentir, en ese mismo amor, hasta la venida preciosa y gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios me los bendiga. Coto iba a decir algo y quedamos despedidos.